organismos financieros como el Banco Mundial. Esto significó un financiamiento directo y de manera privilegiada a la educación básica en los países en donde el Banco Mundial trabaja financieramente, y después esto tuvo un efecto también en el resto de la banca multilateral, que empezó también a financiar proyectos fundamentalmente relacionados con educación básica. Fue un documento, como decía, sumamente importante. Se acaba de cumplir una década desde su firma. Y en este momento estamos celebrando justamente, o quién sabe si celebrando, ¿verdad? Pero cuando menos se está cumpliendo una década de que esta declaración ha estado en vigencia, y como consecuencia se están analizando los logros de esta declaración y de este conjunto de compromisos por parte de los países. Pero regresemos un poco a la década, a los inicios de la década de los 90, cuando se firma esta declaración. Muy pronto en las regiones del mundo empezaron a discutirse los contenidos de esta Declaración de Educación Mundial para Todos. En el caso de América Latina, hubo una reunión muy importante en Santiago de Chile, muy pronto después de la Declaración Mundial de Jomtien, todavía en el año de 1990. En esta reunión, que fue una reunión pequeña, se invitaron especialistas fundamentalmente latinoamericanos, hubo también algunas personas de fuera, para discutir las implicaciones de la declaración como un todo, pero sobre todo de este concepto de necesidades básicas de aprendizaje. Se pidió en preparación para esa reunión que se prepararan 3 documentos para ser discutidos entre estos especialistas de educación. Uno de ellos lo escribió Guiomar Namo de Melo y versó sobre las necesidades de gestión del sistema educativo y de la escuela para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. Otro lo escribió un mexicano, el maestro Carlos Muñoz Izquierdo, y versó sobre los insumos necesarios para que los sistemas pudieran enfrentar este reto de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje para todos. Y el tercero es precisamente el que nos ocupa. El tercero lo escribió Rosa María Torres y se dedicó a los aspectos propiamente pedagógicos de este compromiso adquirido por los países de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. Es el libro que ustedes tienen en sus manos y que están leyendo y van a discutir. Este conjunto de documentos se presentó en un libro que se llama Las necesidades básicas de aprendizaje. Reúne los 3 documentos, entre ellos el de Rosa María Torres, y reúne también los comentarios que se hicieron a estos documentos de manera formal y los que se suscitaron específicamente ya en la reunión a la hora de discutir sus contenidos. La Secretaría de Educación Pública decidió en 1998 publicar esta parte de este otro libro, en un libro que se llama ¿Qué y cómo aprender?, que es justamente el que ustedes ahora están discutiendo. Este libro de Rosa María Torres es una visión crítica y una visión propositiva a raíz de lo que propone Jomtien. No es, en este sentido, una glosa de lo que propone Jomtien. Tampoco es una propuesta alternativa a lo que propone Jomtien. Es una combinación, desde mi punto de vista, muy equilibrada de las dos cosas. La primera parte del documento es una crítica al documento en general de Jomtien, pero también al concepto de necesidades básicas de aprendizaje. Y la segunda parte del documento es una propuesta acerca de aquello que puede rescatarse del concepto de necesidades básicas de aprendizaje y que nos puede llevar en América Latina a enfrentar el reto desde nuestra realidad y con los problemas que presenta específicamente nuestro continente. Como decía, este libro tiene 2 partes. La primera parte analiza la propuesta de Jomtien propiamente tal, pero la analiza a la luz de lo que se sabe al respecto, de lo que se ha investigado al respecto de la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje, es decir, lo que tiene que ver con el aprendizaje propiamente tal, con la enseñanza como un quehacer propio del docente que procura el aprendizaje de los alumnos y, desde luego, con el currículum como la forma de organizar que se dé el proceso de enseñanza que a su vez permite que se dé el aprendizaje. Con estos elementos entonces que nos vienen de la investigación, y no solamente de la investigación latinoamericana, sino también de la investigación disponible a nivel mundial,
nos ofrece, como decía, una visión crítica de esta propuesta que se hace en Jomtien y que firman estos países. Y al final de esta parte más bien crítica, Rosa María Torres nos indica cómo se puede rescatar este concepto de necesidades básicas de aprendizaje para enfrentar las necesidades de desarrollo educativo desde los problemas propios de América Latina y en general de nuestro continente. La segunda parte de este libro es una parte más bien propositiva y aquí es en donde ustedes van a encontrar la mayor riqueza, porque esta parte propositiva es muy rica en sugerencias acerca de cómo enfrentar la enseñanza para producir aprendizaje relevante. Yo creo que esta es la parte más valiosa del documento y creo que justamente aprovecha lo que de alguna manera despierta Jomtien para plantear cosas que van bastante más allá de lo que el propio Jomtien propone. Esta propuesta se centra en el currículum, lo que el currículum debe incluir. La manera como el currículum debe operar en el aula, es decir, lo que deben hacer los maestros en relación con el currículum y con sus alumnos, y el papel del docente en todo este proceso. En la última parte del libro se presentan los comentarios que se hicieron a esta propuesta de Rosa María Torres en esa reunión de Santiago de Chile. Estos comentarios son de 3 personas, todas ellas muy conocidas por ustedes y muy respetables: Emilia Ferreiro, César Coll y Gastón Sepúlveda. Estos comentarios complementan de una manera muy rica y muy interesante la propia propuesta de Rosa María Torres, pero todos ellos reconocen en su propuesta algo muy valioso. Para terminar, yo quisiera señalar cómo este libro adquiere nuevamente actualidad. Comentábamos que estamos cumpliendo 10 años de que se firmó la Declaración Mundial de Educación para Todos en Jomtien, Tailandia. Justamente para ver qué había pasado en la década, para evaluar lo que había pasado durante la década y para ver qué nuevos compromisos tendría que proponerse los organismos que convocaban y también los países. Se convocó nuevamente a una reunión, en esta ocasión asistieron 183 países, y esta vez fue en Dakar, en Senegal, en África, en abril de este año, acaba de suceder. Y en esta reunión se reconoce que los logros de la década realmente fueron mucho menores de los esperados. Ustedes recuerdan que hablábamos de 880 millones de analfabetas en el mundo a principios de la década. Esa cifra permanece muy parecida a lo que era hace 10 años. Es decir, si bien los índices de analfabetismo a nivel de porcentaje van disminuyendo porque la población va aumentando, el número de analfabetas que hay en el mundo permanece más o menos igual. Lo mismo que nos pasa en México. Nuestro porcentaje de analfabetas disminuye, pero el número de analfabetas permanece más o menos por ahí por los 6 millones y medio en el caso mexicano. Respecto de los niños que están fuera de la escuela primaria, también resulta que a principios de la década había alrededor de 100 millones de niños y ahora hay alrededor de 100 millones de niños que no tienen acceso a la escuela primaria. Se reconocen muchos avances. Desde luego esto ha sucedido cuando la población, sobre todo de los países en vías de desarrollo, pues ha seguido creciendo, lo cual ha significado un cierto esfuerzo de parte de los países para seguirle la carrera al avance demográfico. Sin embargo, también se reconoce que todavía queda mucho por hacer. Y justamente porque queda mucho por hacer, todavía se reconoce válida la Declaración de Jomtien y lo que la Declaración de Jomtien propone. Es decir, lo que se dice es, no fueron suficientes 10 años. En 10 años todavía no hemos podido ver ni bien aplicados los compromisos, ni desde luego ya logrados sus resultados. Entonces es necesario volver a recuperar lo que de alguna manera Jomtien planteaba, sobre todo desde el punto de vista de sus estrategias de acción. Y dentro de las estrategias más importantes está esta, de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje para todos. Entonces lo que está diciendo Dakar es, realmente logramos muy poco. Avanzamos, pero nos quedamos muy cortos respecto de la meta que queríamos tener.
Y eso lo que nos está diciendo no es vamos a plantear algo distinto de lo que ya planteamos, sino vamos a recuperar y a darle mucho más fuerza a lo que planteamos con lucidez y con fortaleza hace 10 años, y vamos a comprometernos como países a que ahora sí logremos avances significativos, ya no en los próximos 10 años, sino en los próximos 15. ¿Y cuáles son los compromisos que adquieren los países y en concreto que adquiere México para este año 2015 con algunas metas intermedias al 2005? La primera es extender la educación a la primera infancia. En el caso específico de México, esto le significa fijar una meta cuantitativa que supone universalizar el acceso de los niños de 4 y 5 años a la educación preescolar para el año 2015. Esa es la meta que adquiere en ese sentido. También velar porque para el año 2015 todos los niños y sobre todo las niñas y los desfavorecidos, los que pertenecen a grupos culturales y étnicos minoritarios, los sectores pobres, tengan acceso a una educación básica de calidad y la puedan terminar. Otro compromiso para el año 2015. También nos comprometemos, todos los países se comprometen y México también, a ofrecer oportunidades de educación para la vida a jóvenes y adultos y a disminuir ahora ya no la tasa de analfabetismo, sino el número de analfabetas a la mitad de lo que es en el 2000 para el año 2015. Los países, entre ellos México, se comprometen a disminuir las disparidades en el acceso y en los resultados a la educación primaria y la secundaria entre los géneros y para el año 2015 lograr la equidad entre los géneros en todos los sectores, los niveles de la educación. Y por último, hay un compromiso muy general, muy global, que no se concretiza a nivel de números ni de metas concretas, pero que está de alguna manera ahí presente y que justamente nos remite de nuevo al libro de Rosa María Torres. Y este compromiso tiene que ver con mejorar la calidad de la educación que se ofrece y de los aprendizajes que se logran como consecuencia de los resultados de la educación básica. Por eso el libro de Rosa María Torres es tan actual todavía. Acuérdense que decíamos que el libro de Rosa María Torres tomaba como base Jomtien y su crítica, pero iba mucho más allá de Jomtien y su crítica. Sus planteamientos son planteamientos que le pueden dar contenidos a la Declaración de Dakar y que nos pueden dar ciertas garantías de que podamos acercarnos con mayor eficiencia a estas metas que ahora nos hemos propuesto para el 2015.